Hola a todos, me llamo Marco, soy de Chile y soy uno de los creadores de Latinl, sitio web dedicado a la enseñanza de español como lengua extranjera. Para más información visita www.latinl.com. Y antes de comenzar quiero explicarles el motivo de este video. Muchas veces cuando recibo nuevos estudiantes de español hay conceptos que ellos han olvidado, conceptos como sujeto, verbo, complemento. La cara que ponen es, no recuerdo qué significa eso, por favor, alguien ayúdeme. Pero tranquilos, precisamente estamos creando este material para poder ayudarlos a recordar muchos de estos conceptos que ustedes han olvidado y que tengan un lenguaje común con su profesor para comunicarse con algunas cosas gramaticales que son importantes saber. Y les doy una advertencia también antes de comenzar. Si bien la gramática nos ayuda a comprender muchas cosas que pasan dentro de la lengua, tampoco hay que abusar de ella. Muchas veces algunos estudiantes, por tratar de pensar mucho en las estructuras gramaticales y que si esto es correcto, esto no, pierden fluidez y claridad. Así que hay que ver a la gramática como una herramienta que nos ayuda a comprender los fenómenos que se dan dentro de la lengua, pero no necesariamente significa que vas a aprender todo de la lengua, es mucho más complejo que eso. Y finalmente quiero mencionar que si buscas una explicación muy detallada de algunos conceptos gramaticales, no la vas a encontrar acá. La verdad, si buscas una explicación mucho más detallada, puedes leer algún manual como este, donde vas a encontrar la explicación técnica gramatical, pero en este video vamos a simplificar muchos conceptos. Las oraciones infinitivo, como las que se construyen con verbo finito, han sido consideradas con frecuencia subordinadas adverbiales cuando aparecen como término de una preposición no seleccionada por el verbo. Otro título que pensé para este video era conceptos gramaticales para dummies, pero decidí finalmente conceptos básicos de gramática. Y bueno, de hecho yo estudié gramática inglesa para dummies, así que no es novedad la verdad, pero ayuda mucho. Comencemos entonces. El primer concepto que vamos a ver es el concepto de oración. ¿Y qué es una oración? Es una unidad gramatical que tiene un sujeto y un predicado. Y aquí ya me imagino algunas caras de algunos de ustedes. Marco, dijiste que no ibas a ser técnico, ¿qué es eso ya de sujeto y predicado? Tranquilos que vamos a ir por parte. El sujeto dentro de una oración es la persona u objeto que realiza una acción. Es así de simple, algo o alguien que realiza una acción. Por ejemplo, si tenemos la oración Loreto ve televisión, en este caso, ¿quién es la persona que realiza la acción? Loreto, por lo tanto Loreto es el sujeto. Y el predicado es lo que decimos acerca del sujeto. En esta misma oración, Loreto ve la televisión. ¿Qué estamos diciendo de Loreto? Estamos diciendo que ella ve televisión, por lo tanto, ve televisión es el predicado. Predicado viene de predicar algo, de decir algo. Ahora que lo pienso, predicado de predicar suena poco religioso, como de to preach, ¿no? Pero bueno, se entiende la idea, es decir algo sobre alguien. Veamos otra oración donde el sujeto no es una persona. En la oración, el computador procesa la información, el objeto en este caso es el computador y realiza una acción que es procesar información. Por lo tanto, en esta oración, el computador es el sujeto, el objeto que realiza la acción, y el predicado es procesa la información, es lo que estamos diciendo acerca del computador. ¿Ven que no es difícil? Ahora analicemos un poco más. En el caso del sujeto, puede ser normalmente un sustantivo, que en palabras simples es el nombre. En el caso de Loreto ve televisión, el sustantivo acá es Loreto, un sustantivo propio, el nombre de una persona. Y en el caso del computador procesa la información, el sustantivo, el nombre de un objeto es el computador. Y estos son los que normalmente pueden hacer la función de sujeto. Pero eso no es todo. Muchas veces en el caso del sujeto yo puedo reemplazar un nombre por un pronombre. ¿Y qué es un pronombre? Es precisamente una palabra que me ayuda a reemplazar el nombre. Volvamos al caso de Loreto. En el caso de Loreto ve televisión, ¿qué palabra me ayuda a reemplazar a Loreto? Yo puedo reemplazar a Loreto por ella.
ella ve televisión y por lo tanto la palabra ella es un pronombre. Y acá te doy otro ejemplo. En la oración Carlos y José juegan a las cartas. ¿Qué palabra puedo usar yo para reemplazar a Carlos y José? La palabra ellos. Entonces ellos es un pronombre que reemplaza los nombres de Carlos y José en esta oración. ¿Ven que es simple? Espero que sí. Pasemos ahora a analizar el predicado. Dijimos anteriormente que el predicado es lo que decimos sobre el sujeto. En el caso de Loreto ve televisión, dijimos que ve televisión es el predicado. Y dentro de este predicado tenemos un verbo que es una acción. Un verbo es una acción. ¿Y cuál es la acción en este caso? Es ver. Esa es la acción. En español tenemos tres categorías de verbos. Los terminados en ar, como caminar, los terminados en er, como comer, y los verbos terminados en ir, como vivir. Y los verbos en español además los conjugamos según el sujeto. En el caso de Loreto ve televisión, el verbo ver está conjugado en la tercera persona con Loreto, Loreto ve. Pero si cambiamos el sujeto a yo, en ese caso sería yo veo televisión. Y cuando un verbo no está conjugado, decimos que ese verbo está en infinitivo. Entonces, un verbo en infinitivo es un verbo sin conjugación. Algunos ejemplos es decir, ver, comer, vivir. No estamos conjugando esos verbos, entonces están en infinitivo en este caso. Y dentro del predicado también encontramos el complemento. Y el complemento, ya su nombre lo dice, complementa algún tipo de información. Volvamos a la oración de Loreto. Si yo simplemente digo Loreto ve, me falta algo. Esa oración está incompleta. ¿Qué ve Loreto? Dame más información. Y esa información adicional es precisamente el complemento. ¿Qué ve Loreto? Televisión. Ella puede estar viendo cualquier otra cosa. Ve un árbol, ve a otra persona y ese otro objeto va a ser precisamente el complemento que nos da información adicional. Bueno, como habrán notado, me he referido principalmente a las partes de la oración. Pero hay un par de conceptos que pienso que son importantes de tratar también en este video porque producen muchas veces confusiones. El primer concepto del que voy a hablar es el concepto de adjetivo. Y un adjetivo es una palabra que normalmente se refiere a las características de un sustantivo. Nos ayuda a describir a un sustantivo. En el caso de la oración, mi casa es grande, la palabra que está describiendo la casa es grande, por lo tanto grande es un adjetivo. Algunos ejemplos de adjetivos son palabras como alto, bajo, grande, mediano, útil, bonito, feo, etc. En definitiva, palabras que dan características sobre un sustantivo. Y otro concepto que es importante identificar es el concepto de adverbio. ¿Y qué es un adverbio? Bueno, su nombre ya lo dice un poco. Ad significa junto a o cercano a. Y verbio, bueno, verbo, entonces un adverbio puede entenderse como una palabra que está cerca al verbo, una palabra que nos da información sobre el verbo. Veámoslo con un ejemplo. Si yo te digo, tú hablas bien español, en este caso, ¿cuál es el adverbio? En este caso, el adverbio es la palabra bien. ¿Y por qué? Porque la palabra bien nos dice la forma en que tú hablas. ¿Cómo hablas tú? Bien, nos da información sobre el verbo. Algunos ejemplos de adverbios son palabras como bien, mal, pronto, tarde, cerca y lejos. ¿Y por qué puse los adjetivos y los adverbios al final? Bueno, porque aquí es donde se dan muchas confusiones. Muchos estudiantes me dicen, ella habla bueno español. Pero si analizamos en este caso, yo no me quiero referir a ella en este caso, me quiero referir a la forma de hablar bien o hablar mal. Entonces lo correcto sería decir, ella habla bien español usando un adverbio. Diferente es el caso si yo quiero referirme directamente al español. En ese caso podría decir algo como su español es bueno. En ese caso bueno se refiere directamente a español y no se refiere al verbo. Entonces por eso esta distinción es útil. Como ven, algunos conceptos gramaticales entonces son importantes para entender qué palabra usar en ciertas situaciones. Y bueno, mis amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides dar un me gusta y suscribirte a LatinL para recibir novedades cuando haya nuevo material disponible. Si te gustó y piensas además que puede ser útil para alguno de tus amigos, compártelo con ellos para que más gente pueda tener acceso a este material.
Te invito además a escuchar nuestros podcasts Speaking Spanish for Beginners y también Latinele Aprende Español para estudiantes de nivel intermedio y avanzado. Que tengan un buen día y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Chao, chao.